1984, de George Orwell. Era un día luminoso y frío de abril. Winston Smith, un hombre de 39 años, se adentró en las casas de la Victoria. Un olor a comedor inundaba el lugar. Subió los 7 pisos que le llevaban hasta su casa a duras penas. En cada rellano había un cartel de colores muy grande con el enorme rostro de un hombre con un gran bigote y duras facciones. A sus pies estaba escrito: "El gran hermano te vigila". Este cartel también estaba por todas las calles. Winston se puso a mirar la ciudad desde la ventana. Londres era fría y triste. Formaba parte de la Franja Aérea 1, una provincia de Oceanía, el territorio dominado por el partido. Este mantenía el orden gracias a las patrullas y a la policía del pensamiento, que te escuchaba y observaba mediante las telepantallas. Así controlaban tu pensamiento. Winston trabajaba en el Ministerio de la Verdad. En neolengua, la lengua oficial de Oceanía, se llamaba Miniver. Se encargaba de lo que se entendería por cultura y educación. En su lustrosa fachada se leía: "La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza". Una vez en casa, Winston bebió un sorbo de ginebra que le hizo sentirse un poco mejor. Después sacó de un cajón un libro de tapas blancas y el lomo rojo. Se ocultó en un lugar donde la cámara no le veía, ya que si lo encontraban escribiendo lo condenarían a muerte o a trabajos forzados. A pesar de ello, comenzó a escribir en su diario. Primero resumió una película terriblemente sangrienta que le habían obligado a ver. Después se animó a contar lo que le había ocurrido esa mañana. Se encontraba en el Ministerio de la Verdad, preparado para los 2 minutos de odio que realizan al día. Mientras esperaba que comenzaran, aparecieron O'Brien, un miembro grandote pero agradable del partido, y una joven morena audaz y atractiva del Ministerio de Novelas. Ambos generaban interés en Winston. Una le parecía inteligente y amigable, y la otra peligrosa. Comenzaron los 2 minutos de odio, que consistían en reproducir la cara de Goldstein, el enemigo del pueblo. Este había formado parte del partido, pero había huido traicionándolo y había creado la Hermandad. Formaba parte de los rebeldes de Eurasia. Su discurso provocaba que los asistentes gritaran enfadados, como si estuvieran fuera de sí. Después el discurso se fundió con la apacible cara del gran hermano. En ese momento las personas se relajaron, como adormecidas, gritando GH. A Winston le producía horror, pero no podía escabullirse. Sin embargo, a diferencia del resto de días, los ojos de Winston se encontraron con los de O'Brien, y ambos parecieron entenderse. ¿Existiría la hermandad? Dejó el recuerdo y volvió a su habitación. Se dio cuenta de que había estado escribiendo: "Abajo el gran hermano". Estaba cometiendo un crimen tal. Los delincuentes son castigados con la vaporización, es decir, la muerte y desaparición. Aún así, se sentía más libre que nunca. Los pensamientos de Winston fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. ¿Tan pronto? Se esforzó en mantener su inexpresiva mirada y se levantó a abrir. Era la señora, preferiblemente camarada, Parsons. Necesitaba ayuda con el desagüe. Tras arreglarlo, Winston se encontró con sus agresivos hijos, unos niños totalmente cegados por la violencia. A pesar de su corta edad, producían cierto terror en Winston. Esa noche Winston soñó con la muerte de sus padres y hermana durante una de las primeras purgas. Después siguió soñando con la joven morena. Esta se quitaba la ropa, algo inusual ya que pertenecía a la Liga Antisex. La forma en que se despojaba de sus ideales fascinó a Winston. Al día siguiente, tras despertarse con un estridente silbido y hacer deporte obligado frente a la telepantalla, fue al Ministerio de la Verdad. Ahí se dedicaba a recrear artículos del pasado para que se correspondieran con el presente. En la cantina, Winston se encontró con Sime, filósofo especializado en la neolengua. Su objetivo principal era controlar la mente. Sime defendía con arrogancia la destrucción de las palabras y de la literatura antigua, mientras que Winston se mostraba nostálgico con el viejo lenguaje. De pronto se da cuenta de que la chica morena le observa detenidamente. Un pitido les indica que deben volver al trabajo. De nuevo en casa, Winston escribe en su diario una mala experiencia que vivió con una prostituta. El recuerdo le genera muchas sensaciones incómodas. A su vez, explica su relación con su esposa Catherine. No sabía si vivía o estaba muerta. Se habían separado hacía 10 años al no producir hijos para el partido. Para estos, el deseo era un crimen. Por ello, y a pesar de sus deseos, Winston nunca iba a tener una relación de amor. Habitualmente, Winston reflexionaba sobre el poder que podrían llegar a tener los proles, el 85% de la población. Desgraciadamente, la policía del pensamiento los controlaba. Eran como una masa tonta. Finalmente llegó a la conclusión de que tenía algo por lo que luchar. Sintió que escribía ese diario para combatir la mentira, para O'Brien. Winston caminó hasta el barrio de los proles. Ahí, tras intentar, sin éxito, sacarle algo de información sobre el pasado a un anciano, fue a la tienda en la que compró su diario. Compró con recelo una piedra de coral. Transitar esos lugares y comprar bienes estaba muy mal visto. Por ello, cuando salió de la tienda, su corazón se paró al toparse con la chica morena. Ambos disimularon y Winston fue a su casa aterrorizado por la tortura que recibiría si alguien le descubría. 4 días después, en los pasillos del Ministerio de la Verdad, Winston se cruzó con la joven. Esta llevaba el brazo vendado.
Cuando estaban a 4 metros de encontrarse, la muchacha dio un traspié y cayó al suelo, dejando escapar un grito de dolor. Miró a Winston con miedo. Este la ayudó y ambos continuaron su camino. Ella le había pasado un papel en el que se leía «Te quiero». Después de esa confesión, decidieron reunirse en secreto en la Plaza de la Victoria. Y así fue. Se encontraron en medio de una gran conglomeración, hablaron en susurros y quedaron en verse en un lugar escondido. Ella le describió un complejo recorrido para encontrarse. Tras un breve pero intenso apretón de manos, se separaron. Cuando llegó el día, se encontraron en uno de los bosques que rodeaba la ciudad. Estuvieron juntos durante horas. Ella se llamaba Julia y tenía 26 años. Se querían y se deseaban. Desde ese día continuaron viéndose. Unas veces en el campanario de una ruinosa iglesia, otras en la calle disimulando que no se conocían. Una vez, tras la explosión de una bomba cercana, Winston la volvió a besar. Winston y Julia continuaron sus encuentros en la tienda de Carrington. El anciano hacía la vista gorda y ellos conversaban durante horas. Julia llevaba productos que Winston no probaba hacía años. Julia no recordaba nada anterior a la revolución, tan solo lo que le había contado su abuelo. Este desapareció cuando ella tenía 8 años. Julia era rebelde con aquello que le repercutiera, pero no pretendía destruir el partido y no creía en la hermandad. Un día Winston se dio cuenta de que Simi había desaparecido, había dejado de existir, nunca había existido. Sin embargo, nadie se paraba a pensarlo. Todos organizaban la Semana del Odio. Aumentó el número de bombas de cohete y las muertes. Aún así, Julia y Winston se seguían viendo, sus vidas eran mejores. Un día por fin sucedió. Winston se encontró con O'Brien por los pasillos. Este, con una cortesía seria y suave, le invitó a ir a su casa a recoger una edición nueva del diccionario de neolengua. Winston accedió sabiendo que estaba lanzándose a la muerte, pero no le importaba. En otro encuentro, Winston le contó a Julia que él asesinó a su madre y a su hermanita, ya que les quitaba la comida. Un día huyó con una tableta de chocolate y cuando volvió no había nadie en casa. Nunca las volvió a ver. Julia le quitaba importancia. Winston afirmó que los únicos que poseen libertad son los proles, pero Julia le recordaba que él era libre en su pensamiento, aunque las telepantallas les observaran. Julia y Winston fueron a casa de O'Brien. Winston confesó todas sus inquietudes y su relación con Julia. Apareció el criado de O'Brien, también enemigo del partido, y brindaron con vino por Emmanuel Goldstein. O'Brien confirmó la existencia de la hermandad. Les realizó una serie de preguntas sobre hasta dónde estarían dispuestos a llegar para combatir al partido. Estaban dispuestos a todo excepto a separarse. O'Brien les informó que recibirían el manuscrito del libro de Goldstein. Por último, les explicó que la hermandad funcionaba así. Trabajaban, les detenían, confesaban y les mataban. Días después, Winston se puso a leer el libro junto a Julia en la tienda de Carrington. Ambos observaban a una señora que tendía la ropa. Al verla, Winston sintió que los proles eran los cuerdos y que ellos eran los muertos. Julia repitió dicha reflexión. Nosotros somos los muertos. Y a su vez una voz detrás de la pared repitió. Vosotros sois los muertos. Ambos se quedaron helados. La voz les indicó que fueran al centro de la habitación y que sin tocarse se pusieran las manos en la cabeza. La casa estaba rodeada y debían despedirse. Así lo instó la voz tras el cuadro. De pronto aparecieron muchísimos soldados de negro y se pusieron a su alrededor. Después tiraron el pisapapeles y el pequeño fragmento de coral rodó por el suelo. Golpearon a Julia y se la llevaron como un saco. Seguidamente apareció el señor Carrington. Los soldados adoptaron una actitud más sumisa. El vendedor tenía otro aspecto y actitud. Era un agente del pensamiento. Siempre lo había sido. Winston despertó en una celda con una luz fría. No sabía dónde estaba. Tan solo sentía un fuerte dolor en el estómago y hambre. Metían y sacaban presos. Se encontró con el poeta Ampleforth, detenido por haber mantenido la palabra Dios en un poema. Después llevaron a Parsons. Su hija lo había acusado. Todos desaparecían horrorizados. De repente metieron a O'Brien junto a un guardia, quien golpeó con fuerza a Winston en el codo haciéndole desmayar. Cuando despertó, O'Brien estaba a su lado junto con un hombre con bata blanca y jeringuilla. Después comenzaron a interrogarle. Él confesaba todos los crímenes de los que le acusaban a pesar de que no los había cometido. Las torturas eran inenarrables. O'Brien era parte del partido. Le había engañado y ahora quería borrar su pensamiento para después matarlo. O'Brien quería mostrarle el poder del partido convenciéndole de que le enseñaba 5 dedos en vez de 4. Por ello, el médico inyectó una explosión en su interior que provocó un fogonazo. Cuando Winston volvió a recobrar el sentido, sentía que le faltaba una parte de su cerebro. O'Brien siguió haciéndole preguntas que ya no podía contestar. Había olvidado el pasado, pero el efecto no le duró mucho tiempo. Ahí, O'Brien le permitió hacerle preguntas. Winston preguntó por Julia. O'Brien le respondió que ella le traicionó en el primer momento, y ya no era la chica que había conocido. Firmó la existencia del Gran Hermano, pero no confirmó la de la hermandad. Por último, y tras pensárselo mucho, Winston preguntó ¿qué hay en la habitación 101? O'Brien sonrió y le contestó que ya debía saberlo. A continuación, el médico le inyectó un líquido y Winston se hundió en un profundo sueño.
Al despertar, O'Brien le explicó a Winston que había 3 fases en su reintegración: aprendizaje, comprensión y aceptación. Se encontraba en la segunda. Después dio un discurso sobre qué movía al partido. Era el poder por el poder, y concretamente el poder sobre los hombres. Su objetivo principal era vaciarlos. Winston se negaba a creerlo. Confiaba en el espíritu del ser humano. Sin embargo, O'Brien le puso una grabación en la que él y Julia aceptaban hacer cosas horribles por la hermandad. Después soltaron a Winston de la camilla. A duras penas se acercó a un espejo y descubrió horrorizado su cuerpo. No tenía pelo, ni dientes. Su nariz estaba torcida y los ojos parecían salirse de las cuencas. Sus rodillas eran más grandes que sus muslos y su columna vertebral guiaba todo su cuerpo. Winston rompió a llorar al verse. Tras este acontecimiento, a Winston lo cambiaron a una celda mejor, donde le daban de comer y agua caliente para asearse. Se encontraba mucho mejor, hasta que un día despertó gritando el nombre de Julia. Aún la amaba. Minutos después, O'Brien estaba en la celda preguntándole si odiaba al Gran Hermano. Winston contestó que sí. Así que lo llevaron a la habitación 101. Ahí, Winston se debía enfrentar a su mayor miedo. Lo ataron completamente a la silla y le acercaron a su cabeza una caja con ratas hambrientas. En cuanto las soltaran, estas se lanzarían a su cabeza, arrancándole los ojos y la lengua. Cuando estaban a punto de liberarlas, Winston vendió a Julia. No le importaba qué le sucediera a ella. Ahí lo tenían. Winston era suyo. Había dejado el amor a un lado y se había vaciado. Desde que Winston salió del Ministerio del Amor, pasaba los días en el bar bebiendo ginebra y jugando al ajedrez. Nadie se le acercaba porque no querían arriesgarse a que le vieran con él. Un día se encontró con Julia, pero todo había cambiado. Ella ya no era Julia ni él era Winston. Ambos admitieron haber traicionado al otro. Otro día en el bar, Winston estaba expectante ante las noticias de victoria o derrota contra Eurasia. Cuando las telepantallas afirmaron que Oceanía había ganado, Winston se alegró y sintió cierto amor y orgullo hacia el Gran Hermano. Finalmente sucedió. Winston recorría el largo pasillo y tras él, un guardia. El disparo con el que tanto había soñado en la celda, por fin le atravesó la cabeza. Pero no importaba, porque amaba al Gran Hermano.